digitalization and how can we measure on its impact on the economy. I'm very happy to moderate this panel of very distinguished speakers. We have three speakers this morning. First, Carlos da Silva Costa, he's the governor of the Bank. Lamentablemente no está hablando al micrófono, pero básicamente está introduciendo la siguiente sesión sobre los desafíos de la digitalización. And finally, Los distintos oradores, Carlos da Silva Costa, Nadim Ahmad y Roberto Rosales. we will proceed in the same order. Vamos a proceder en el mismo orden y luego de las tres presentaciones vamos a tomar preguntas del público. Good morning. Buenos días y muchas gracias, presidente Mario Marcel, por la invitación y felicitaciones por promover esta conferencia. Es muy oportuna y necesaria. No estoy hablando como estadístico, ya que soy gobernador del Banco de Portugal, sino que del punto de vista de un formulador de políticas, y el cual depende de la estadística, y que siempre está mirando a la estadística a fin de tomar decisiones. Esto significa que la calidad, oportunidad y la precisión de la estadística es muy importante para nosotros. Y lo que intentaré traspasarles es lo siguiente. Estamos en situación de pensar no solamente acerca de las estadísticas que podemos producir con los nuevos datos disponibles, pero aún más, debemos preguntarnos, las interrogantes que se deben responder y si es que tenemos las estadísticas correctas a fin de responder estas preguntas. Lo que tenía en mi presentación y que intentaré responder sencillamente es una pregunta. ¿Será que la economía digital es un vino nuevo en cascos antiguos? Vamos a pasar la economía digital por los conceptos y el marco que se utilizaba anteriormente. La estadística. Podríamos encontrarnos en situación de pensar sobre esto. Y el punto es el siguiente. Primero debemos distinguir entre la economía digital y los sectores digitales. Y al hablar de la economía digital debemos hablar acerca de un nuevo régimen que se está dando luego de lo que llamamos la digitalización, o sea, la transformación de la información en conjuntos binarios largos. Segundo, el TIC, tecnología de la información y comunicación, y también es muy importante el impacto que estos tienen sobre la producción y la distribución. Y si tenemos en cuenta el impacto en estos asuntos, la introducción y la apropiación de la información en las fábricas con robots promoviendo máquinas de inteligencia artificial y luego la información y comunicación a alta velocidad alrededor del mundo entre distintos participantes. Esto es un mundo nuevo y debemos comprender que requiere de una nueva teoría, una nueva comprensión a fin de llegar a las respuestas correctas. Y algo que destacaba al
hablar a la directora general de Eurostat es que estamos pasando de un mundo en donde era posible imponer y hacer obligatoria la entrega de información para fines estadísticos, porque las estadísticas antiguas estaban vinculadas a un territorio, estado, un poder. Y ahora estamos en situación de tener mucha información que está en tierra de nadie y que no está bajo el poder de un solo estado, y entonces dependemos de la capacidad de obtener la información de estos participantes que no se encuentran bajo o en nuestro reino de actividad. Y esto sí que es muy importante porque significa que ahora tenemos dos cosas que debemos comprender. En relación a la producción, la generación de cadenas de valor a nivel mundial, la información se da entre organizaciones, dentro de organizaciones que también están en tierra de nadie, en ciertos sentidos. Y entonces, todo lo relativo a este comercio dependen de estas entidades, y estas entidades tienen su propia estrategia en relación a la fijación de precios o la fijación de la información. Y al hablar de la distribución, ahora sentimos que estamos en un mundo nuevo, en donde hay algunas entidades que tienen mucha más información que cualquiera y que tienen la capacidad de influenciar la conducta de todos en relación a estas grandes, o al lidiar con estas grandes bases de datos. O sea que las grandes empresas tecnológicas son los que están en competencia con los estados nacionales. Y esto tiene mucho impacto en relación a la conducta, tiene un gran impacto en relación a la disciplina de mercado y tiene un gran impacto en relación a la competencia. Y es un factor muy importante en relación a la comprensión de la conducta de la economía nacional al intentar establecer una política. Si alguien piensa que es posible ahora comprender cómo los precios se fijan, cómo se establecen los honorarios, cómo se gestionan los pagos, y si no podemos comprender esta nueva realidad, que son de cadenas de valor mundial, de grandes plataformas de distribución, esta es la realidad del procesamiento del Big Data. No comprendemos que la conducta de la economía nacional depende muchísimo de esta situación. Y esto significa para mí que lo primero que debemos comprender a fin de poder gestionar la economía es que no basta con medir. Nuestras mediciones deben tener significado, tener sentido y ser parte de nuestra comprensión. La información que no es parte de nuestra comprensión no es significativa y no es útil. Y por lo tanto, la información, para ser útil, debe ser parte de una respuesta a una serie de preguntas relevantes a fin de comprender la evolución de la economía. Y esto significa que uno de los puntos que debemos aclarar es que si queremos estar de acuerdo a las nuevas realidades, deberemos preguntarnos si es posible mantenernos en una política donde no hay coordinación de políticas, pero tampoco se comparte información y no tenemos capacidad de imponer el compartir la información, que es vital a fin de comprender la realidad. Y
Si uno mira hacia las grandes empresas tecnológicas o las grandes plataformas, ellos saben más acerca de la conducta de los ciudadanos que las autoridades nacionales, porque tienen mucha más información acerca de lo que ha sido su conducta, los patrones, sus reacciones y lo que está en curso. Si quieren comprender estas conductas y fijar precios, hay que comprender que no es posible hacer esto sin tener en cuenta que una parte del movimiento comercial es internalizada por las grandes corporaciones. Y de algún modo el valor agregado tiene que ver con el establecimiento del enfoque corporativo y distintas corporaciones que compiten por el mercado y estableciendo los precios de un modo autónomo y decidiendo en forma autónoma qué van a hacer. Y esto para mí es lo importante. Para mí es vital preguntar no solamente a una corporación por parte de las instituciones de estadística, sino que además tener la capacidad de solicitar la información en base al poder del Estado. Pero si no hay Estado nacional capaz de hacer esto, será necesario establecer a nivel supranacional alguien que deba hacerlo y que tenga el poder de solicitar la información. Estar a merced de los que tienen la información será, en cierto modo, una forma de demostrar nuestra propia debilidad. Será una forma de frustrar nuestra capacidad de obtener las respuestas correctas a las preguntas que hacemos. Pero primero debemos comprender cuál es la verdadera forma en que se está organizada la economía a nivel mundial y reconocer que existen dos ilusiones que son irreales. Primero, la idea de que tenemos un mundo plano con competidores que acceden a la tecnología y que van a poder trabajar y competir del mismo modo. Eso no se va a lograr. Lo que tenemos es un mundo jerárquico, con algunos centros, con la capacidad de obtener el conocimiento, de entregar el conocimiento, de organizar las cadenas de valor y gestionar la forma en que esta cadena de valor se realiza en cada país en base a la forma donde se ubica una parte de la producción, porque los países ya no están produciendo productos, están participando en etapas de la producción de cadenas de valor. El segundo punto es que es necesario comprender que estamos llegando al punto en que el principal activo en relación a la distribución y en relación a la conducta de los ciudadanos es la capacidad de gestionar grandes conjuntos de información. Y estamos pasando a lo que ya ha sido llamado el estado de vigilancia. No en términos nacionales, sino que un régimen de vigilancia. Esto significa que hay muchas situaciones en las que varios participantes son capaces de comprender, anticipar la conducta y decidir acerca de esa conducta en base a lo que a ellos les interesa promover y hacer. Y esto significa que si no tenemos la capacidad de comprender estos dos temas, no tendremos tampoco la capacidad de reaccionar o de tener la política correcta. El tercer punto que debemos comprender es que en este contexto existen asuntos que se tornan muy difíciles de aplicar. Primero, la competencia. Porque diría que la base fundamental de esta economía está basado en un mercado muy grande
con segmentos bien establecidos en todo el mundo. Y a fin de ser competitivo, estas entidades necesitan una gran escala. Y la gran escala está dada por el avance tecnológico y no y cualquier otro elemento. Y estarán en la primera línea mientras tengan la ventaja competitiva. Y esto significa que debemos pasar del enfoque de competencia basada en la participación del mercado hacia un enfoque basado en la capacidad de acceder a la tecnología, de acceder a la innovación y de desafiar esto. No tiene sentido pensar en que podemos limitar estas plataformas imponiendo límites sobre las fronteras de algunos estados. No, la única forma es promover otros competidores que entrarán y los limitarán, porque estamos en una economía que depende de la renta, de la competencia imperfecta. La competencia imperfecta genera renta y por definición son temporales. Pero ser temporales significa que alguien venga después y que desafíe el que está ya establecido. Y esto depende a su vez muchísimo de la investigación y la política de innovación, y esto a su vez depende de las autoridades públicas. ¿Cómo se comportan en relación a la educación, formación e innovación? Y si no hay forma de promover otras tecnologías que compitan con las existentes establecidas, no será como hemos hecho antes, dividiendo las empresas que logremos el nivel de competencia que querramos. Entonces esto lleva a otro factor que también es muy importante, que esta competencia imperfecta y los participantes en esto y los beneficiarios hacen las cosas de un modo muy interesante porque reducen los precios y al mismo tiempo tienen sus rentas. Y esto significa que lo que estamos viendo es que la tecnología está aportando una gran ventaja en términos de productividad, una gran ventaja en términos de escala y también una gran ventaja en términos de gestión del mercado. Y a veces estas empresas pueden entregar bienes o en forma gratuita o a un precio mucho menor al que lo hacían anteriormente. Y entonces esto significa que debemos comprender la economía de estos sectores y debemos comprender cómo es posible ofrecer algo gratuitamente y además ser rentable. ¿Cómo es posible entregar un bien gratuitamente y al mismo tiempo tener una gran participación del mercado y mucho poder? Y esto significa que, en cierto modo, hay un problema aquí y es la protección del cliente, la protección del ciudadano, a fin de comprender que lo que se entrega gratuitamente en realidad no es tan gratuito. Aquí no hay almuerzo gratuito. O sea, alguien está pagando por esto que es gratuito. Y debemos comprender que al pagar o al obtener algo gratis, también estamos entregando algo de interés público, algo vital. Y esto significa que al mismo tiempo debemos comprender cuál es el valor de los big data, de los grandes datos que se construyen en base a estos intercambios al entregar un servicio gratuito. ¿Cuál es el valor detrás de esto? ¿Cuáles son los límites en términos de la organización de la economía anterior, la antigua y la nueva? Y si me preguntan a mí cuáles son los puntos principales, bueno, los puntos principales tienen que ver con comprender cuál es la lógica detrás de esta nueva economía. ¿Cuál
es el papel de de la tecnología digital al apoyar esta nueva economía y cuál es el papel de los poderes nacionales en términos de la gestión de estas economías en esta situación o por ejemplo, cuál es la capacidad de gestionar la política monetaria o la política de la competencia en este tipo de situación, o incluso si debemos pasar a un nivel de coordinación, una especie de supraestado, a fin de asegurarnos que al fin de cuentas tengamos el equilibrio correcto. Y para mí, este es el tema principal y es muy interesante porque es precisamente el punto que se planteó en relación a tu presentación, Mariana. ¿Qué hacer con estas entidades que son tan grandes y tan poderosas que operan en tierra de nadie para que sean parte de la imagen? Porque si no los hacemos parte de la imagen, significa que no vamos a tener la mejor información. Lo más importante, información acerca de cómo se comportan ellos y cómo están influenciando la economía. Pero esto nos lleva en otra dirección, en realidad, que es muy importante para mí, que debemos pasar de un enfoque agregado de los datos hacia un enfoque diferente, un enfoque basado en microdatos y la capacidad de analizar para la política económica, política monetaria y otras razones y comprender la conducta de los ciudadanos, obtener esta información. Porque si nos quedamos en el nivel al cual estamos acostumbrados, el nivel agregado, promedios, tasas brutas, tendremos un problema, que es no comprender suficientemente cómo el tejido, la estructura de la sociedad se está moviendo y cómo preservar el bienestar de esta sociedad. Esto es un tema en el cual tenemos que avanzar y avanzar aún más cuando entendemos que las herramientas de la inteligencia artificial le están dando a estas entidades que están en unas tierras de nadie o tierras sin estado, estas herramientas les proporcionan la posibilidad de gestionar la realidad en su favor. Por lo tanto, es una lucha muy desigual entre el Estado y la entidad. Si la entidad tiene microdatos ya analizados y tiene la capacidad de entender comportamiento, y al mismo tiempo el Estado está o le ofrece políticas que no están basadas en el microentendimiento de lo que está ocurriendo. Por eso, en el nivel del Banco Central, decidimos, junto con el laboratorio de microdatos, bueno, al inicio era algo nuevo, pero creo que esta es la tendencia que tenemos que seguir. Bueno, en resumen, no quiero tomarme todo el tiempo. El primer punto, necesitamos una teoría general del nuevo orden económico para entender quiénes son los actores, cómo lidiar con las entidades y cómo empoderar la competencia económica y monetaria y las políticas sociales en este contexto. Si no, estaremos siempre corriendo detrás de la curva y estaremos corriendo detrás de las demandas de la sociedad en términos de las informaciones que no vamos a ser capaces de ofrecer. Estamos que estar siempre en la frontera de la información estadística. Si es posible formular esta teoría general de la nueva economía, luego tendremos que decidir cuáles son las preguntas correctas o los asuntos que tenemos que responder.
Esto es importante para entender los indicadores y la información estadística necesaria, porque no se trata de recabar información de manera ciega, sino que una recolección inteligente. Tenemos que usar la potencia de la coordinación y ofrecer información según los estándares exigidos de cualquier otra institución gubernamental. La capacidad estadística depende del poder del Estado en la capacidad de componer la información necesaria. Este es el punto, entonces, que tenemos que tener muy claro. Y después tenemos que entender cuál es el tipo correcto de datos que tenemos que recabar. Datos solo agregados, solo financieros y monetarios, datos económicos o algo totalmente distinto de lo que hemos estado haciendo, datos relacionados, por ejemplo, con el comportamiento de los ciudadanos. Y si es así, tenemos un nuevo problema que tiene que ver con la protección de los datos. Y tenemos que asegurar que la protección de los datos sea suficiente para asegurar dos cosas. Primero, que los datos no estén disponibles a cualquier persona y es asegurar de que estos datos no se utilicen para fines que no sean los objetivos de políticas públicas. Esto es muy crítico. El punto en el cual estamos ahora es bueno porque los datos están disponibles, están en las manos de estas grandes empresas y se supone que ellos no están usando eso para fines públicos. Lo que tenemos que hacer ahora, y sí sus propios intereses, lo que tenemos que hacer ahora en el caso de la Unión Europea es tenemos un sistema de protección de datos que es muy robusto, pero fuera de la Unión Europea no funciona. Entonces, lo que tenemos ahora es simplemente la posibilidad de pedirles a estos que tienen los datos que los protejan. Ahora, si ellos utilizan esos datos para su propia ventaja, es imposible, es imposible decir si lo están o no lo están haciendo. Y ellos tienen esa información porque las personas están dispuestas a darles esta información cuando uno se registra en Google o cuando compra en línea o cuando consulta un diario. Uno le da mucha información a estas empresas y mucho más información de lo que uno podía imaginarse hace 10 años. Es información que tiene un valor económico y también tiene un valor para la sociedad y para el bienestar público, para el bien público. Y eso es algo que tenemos que preservar. Y ahí es donde tenemos que establecer un nuevo orden en términos estadísticos. Es decir, tenemos un nuevo orden económico y tenemos que tener una comprensión clara de este nuevo orden. Tenemos que tener los indicadores para entender cómo este orden económico se mueve, entender cómo manejarla, y para hacerlo necesitamos un nuevo marco de cooperación entre las distintas instituciones que están en este momento recabando y produciendo datos estadísticos. Finalmente, tenemos que asegurarnos de que esta información sea microdatos, porque si no, no lo podremos lograr, porque aquellos que están manejando el mercado y las relaciones económicas están usando microdatos y esto tiene una ventaja muy grande en su relación con las autoridades públicas. Entonces, con ese entendimiento claro de lo que estoy diciendo, yo como presidente estaré muy interesado en saber por qué es tan difícil hacer que la inflación
esté dentro de la meta y para saber por qué es tan difícil tengo que entender cómo se transmite la política monetaria y cómo eso se traduce en salarios y precios, y para hacerlo no es necesario o no es suficiente solo ver los datos agregados, aunque sean muy buenos. El problema es saber cómo los datos agregados se producen a partir de todos los actores, todos los agentes de la economía. Entonces, para volver a la pregunta inicial de mi presentación, la economía digital, un nuevo y si es un nuevo vino en una nueva apariencia, y la pregunta es si nos quedamos con este nuevo vino con una apariencia o un marco antiguo, vamos a ser incapaces de captar estos nuevos ejes del nuevo orden económico y político que se basa en este nuevo orden económico. Y como profesionales de la estadística, como presidentes de los bancos centrales, estamos hablando en nombre de las personas, tratando de empoderar a las personas para que puedan controlar su destino. Y para ello necesitamos darles esta información. Y volviendo a la gestión, en gestión decimos que no podemos gestionar nada que no sea posible de medir. Y en términos económicos y de formulación de política, es así también. No podemos manejar políticas si no somos capaces de medir los datos. Medir no quiere decir tener un número, una cifra, y sí entender el movimiento, las curvas, los términos sociales, económicos, y entender bien lo que está ocurriendo. Entonces, una teoría general, una comprensión clara por parte de las instituciones estadísticas, nuevos datos, nuevas capacidades de lidiar con los datos, y entender que estamos ahora enfrentando agentes que tienen mucho más poder que antes. Muchas gracias.